Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Nazca. Hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de nuestras amigas de la Comunidad Ambiental Molinera, a Damaris, a Fernanda. Hoy continuamos con la charla virtual sobre ecosistemas, así que en el marco de nuestras actividades del programa Municipal Educa, doy pase e inicio a Damaris. Muchísimas gracias. Bien, chicos, estamos muy felices de poder estar con ustedes compartiendo este tema de ecosistemas, así que voy a empezar a presentar mi pantalla. Un segundo. A ver, creo que ahora sí se ve. Bien. Bien, ahora sí, vamos a empezar con ecosistemas. Nosotras somos parte de la comunidad ambiental molinera y estamos muy felices de poder estar aquí hablando un poquito más sobre este tema. ¿Cuál es el contenido de nuestra sesión? Vamos a ver 5 puntos muy chéveres y muy importantes. Primero vamos a definir el concepto de ecosistemas. Luego veremos los componentes de los ecosistemas y así también los tipos que existen de ecosistemas alrededor de todo el mundo. Incluso vamos a hacer una mención especial a un ecosistema muy importante que existe en nuestro país. También, ¿cuáles son los cambios que sufren los ecosistemas? Porque no son siempre de una sola manera. Los ecosistemas, como vamos a ver más adelante, evolucionan. ¿Y cuáles son las acciones humanas beneficiosas para los mismos? Bien, una pequeña introducción sobre nosotras. Tenemos como expositoras a dos integrantes de la CAM o de la Comunidad Ambiental Molinera. Mi compañera Fernanda Ruiz Archelía, quien es estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y quien les habla, Damaris Yurizar García Reyes, también estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina y parte de la CAM. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bien, punto número 1, ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Vamos a definirlo. Bien, el ecosistema, o más bien el concepto de ecosistema, fue un término acuñado en 1930 por Roy Kaplan para básicamente hablar de un conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno. Ya vamos viendo cómo se va estructurando entonces el ecosistema. Más adelante, 5 años para ser específicos, Arthur Tansley, que fue un ecólogo británico, nos habla del ecosistema como un sistema complejo, en el que no solamente incluye a los organismos, sino que a otros factores físicos que forman parte del medio ambiente. Quiero hacer una mención especial a nuestra profesora de ecología, de quien hemos tomado mucha de la información que les vamos a presentar ahora, ya que su curso nos ha servido bastante. Nuestra profesora Zulema Quinteros. Muchísimas gracias. Bien, aquí unas pequeñas fotos para ir reconociendo quiénes fueron Arthur Tansley y Roy Kaplan, los que empezaron a ayudarnos con el concepto, ¿no?, de ecosistema para definirlo bien. Ahora, el ecosistema tiene ahora una definición un poco más compleja, más específica, es la definición que se maneja en la actualidad y es gracias a Eugene Odum. Y nos dice lo siguiente, que un ecosistema es toda unidad que incluye a todos los organismos, o también podemos denominarlos comunidad, en una zona determinada, actuando con el entorno físico. Ojo, no solamente que vivan y pues estén ahí tranquilos, sino que hay una interacción. Esta interacción genera un flujo de energía y este flujo de energía a su vez nos genera una estructura trófica claramente definida. No se preocupen, más adelante vamos a hablar un poquito más, vamos a definir qué cosa es la cadena trófica, pero básicamente nos está hablando de cómo este flujo de energía nos permite identificar, ¿no es cierto?, muchísimo mejor esta diferenciación en los papeles de la cadena trófica, si se quiere. También existe una diversidad biótica y ciclos de materiales, es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes, es decir, bueno, los seres vivos, evidentemente, y los elementos del espacio, los elementos físicos del paisaje, del sistema, ¿no es cierto?, de todo lo que se define ahora como ecosistema. Es una definición más clara, yo creo. Bien, hay otros conceptos, acá nuestro compañero Zapatito nos dice, bueno, hay otros conceptos que tenemos que saber para poder entender mucho mejor cuando nosotros hablamos de ecosistema, como por ejemplo hábitat, nicho ecológico, población y cadena trófica.
A veces incluso se puede confundir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los conceptos, el nicho, el hábitat? No, vamos a definirlos bien. Bien, primero empecemos con hábitat. Cuando nosotros hablamos de hábitat, estamos hablando de un espacio en el que un individuo o una población determinada tienen las condiciones suficientes para poder vivir y desarrollarse. Este espacio, esta locación, esta zona permite que naturalmente nuestra especie, nuestra población, nuestro individuo pueda crecer, ¿no es cierto?, desarrollarse, reproducirse y morir. Un ciclo normal de la vida, como nosotros la conocemos. Ahora, cuando hablamos de nicho ecológico, vamos a hacer mención a Hutchinson, que en 1958 nos pudo aclarar mucho más la idea de nicho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nicho, estamos hablando de todas las variables físicas, químicas y biológicas que afectan el correcto o buen funcionamiento de un organismo. Ahora, ¿qué quiere decir? No entiendo. Bueno, muy fácil. También se podría definir el nicho ecológico como, vamos a decirlo, pues el trabajo que tiene esa especie en todo el ecosistema. ¿Cuál es su función? ¿A qué se dedica? ¿Qué realiza? ¿Por qué es importante? ¿No? Entonces nosotros, según la clasificación por el nicho ecológico, tenemos dos tipos. Hay algunos individuos o unas especies, que valga la redundancia, son especialistas o específicas en su nicho, es decir, ellas tienen una función que ninguna otra especie puede cumplir más que ellas porque de alguna manera están diseñadas para cumplir esa función. Y los generalistas que en realidad pueden abarcar más de un nicho ecológico, son más versátiles, si se quiere. Ahora, otros conceptos, como yo les había adelantado un poquito más, es la cadena trófica, que básicamente, de manera más simple, es la representación de la relación alimentaria entre los individuos de esta comunidad biótica. Es decir, es la forma en la que nosotros podemos diferenciar cuál es el papel, cuando hablamos de la relación alimentaria, de cada individuo, porque ya sabemos que tenemos a los productores, a los herbívoros, a los omnívoros, los carnívoros y finalmente los carroñeros. Entonces, mientras vamos subiendo de nivel, estamos diferenciando, por ejemplo, ¿no? Más fácil de decirlo, quién se come a quién, ¿no? Entonces, esto de manera gráfica, de manera sencilla, es lo que nos explica la cadena trófica. Ahora, la población, que probablemente ya se sabe, es un concepto un poquito más conocido, pero siempre está bueno aclararlo, es el concepto de individuo, es decir, el conjunto, eso es lo que me quiere decir el concepto, que es el conjunto de individuos de la misma especie que comparten un determinado espacio y tiempo. Ojo con eso, porque si bien es cierto, yo podría decir, claro, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo un conjunto de perros. Sí, genial, ¿no? Pero si este conjunto, si se quiere, no comparte el mismo tiempo y el mismo espacio, yo no podría decir que es una población. Porque este mismo concepto está dentro de lo que es el ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema estamos hablando de interrelaciones. Entonces, yo no puedo decir que un perro que vivió hace 50 años y un perro que yo tengo aquí, por ejemplo, están dentro de una población, porque no están interactuando. ¿Sí? Eso es un concepto importante de tener muy en cuenta. Bien, vamos con el punto número 2, que son los componentes. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de un ecosistema? Bueno, aquí una representación gráfica, más o menos como estábamos hablando, ¿no es cierto? Los productores, que vendrían a ser las plantas, los consumidores, cómo hay un flujo, ¿ok? Un flujo de energía, incluso un flujo de materiales. Muy interesante esta imagen que nos grafica mucho mejor cómo es este proceso dentro o cómo son los procesos dentro del ecosistema. Bien, el ecosistema, de manera sencilla, está formado por tres partes: el biotopo, la biocenosis y las relaciones entre los dos. Entonces, cuando hablamos de biotopo, pues estamos hablando de manera simple de la parte que no tiene vida, ¿no? Como por ejemplo la energía solar, el viento, la tierra, ¿no es cierto?, la lluvia, las piedras, mientras que la biocenosis abarca a todos los seres vivos que se encuentren en ese ecosistema. Y las relaciones pueden ser dentro de las mismas especies o fuera de una especie en particular. Entonces, todos estos elementos son los que forman parte del ecosistema y nos hacen identificar determinados ecosistemas. Vamos a profundizar un poco más.
La biocenosis. Bueno, la biocenosis, bueno, este término fue acuñado por primera vez por Carl Moebius en 1877 y nos está hablando de que la biocenosis, que también en realidad es conocida como comunidad biótica, abarca a todos los seres vivos o un conjunto de poblaciones que coexisten en el mismo espacio, en ese momento lo conocemos como biotopo, y tiempo. Como les había dicho, ¿no? Es lo mismo con el concepto de poblaciones. Deben tener o deben compartir el mismo espacio y al mismo tiempo. Si no, pues no hay ninguna relación, ¿verdad? Ahora, la biocenosis puede dividirse en tres. En fitocenosis, que comprende las distintas especies de plantas, la zoocenosis, que comprende a las distintas especies, pero de animales, y finalmente la microbiocenosis, que comprende a los microorganismos. El biotopo, y este concepto fue acuñado por Ernest Haeckel, que es un zoólogo alemán muy famoso, nos está hablando más que nada nos difiere, nos hace diferenciar el biotopo del hábitat, porque siempre hay una pequeña confusión. Lo que sucede es que el biotopo es parte del medio en que existen estas relaciones entre todas las especies. Eso es importante. Mientras que el hábitat es básicamente un lugar específico que forma parte del biotopo. Si bien es cierto, como habíamos visto en biocenosis, el biotopo podría definirse como el lugar físico, hay que hacer esta distinción entre el hábitat de biotopo, porque uno se podría decir es más específico o más cerrado en su concepto que el otro, porque, por ejemplo, el biotopo abarca a los hábitats de diferentes especies, diferentes poblaciones. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los componentes del biotopo, que son el medio, el sustrato y los factores abióticos. Los factores abióticos nos referimos a los elementos físico-químicos, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, que pueden tener diferentes concentraciones dependiendo de la zona o de la naturaleza del lugar en el que nos encontremos. El sustrato es definido como la superficie donde los seres vivos generan todas sus actividades de manera normal, hay un intercambio y un flujo de energía, y el medio tal cual, estamos hablando de el agua y el aire como tal. Ahora, en las relaciones, este concepto es un poquito más amplio y hasta un poco más abstracto, porque estamos hablando de los procesos, mecanismos e interacciones que se dan entre el biotopo, que son los elementos del medio o paisaje, como ya estábamos hablando, y la biocenosis. Entonces, dentro de la misma biocenosis, es decir, los seres vivos, existen relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. Y en un momento vamos a profundizar un poco más. Pero también existe, porque definitivamente los ecosistemas son dinámicos, existe la dinámica de los ecosistemas. Lo que sucede es que los ecosistemas, al igual que los seres vivos, no se rigen por reglas que estén determinadas al pie de la letra, sino que muchos de los procesos se dan al azar. Entonces, estos procesos que dominan a los ecosistemas nos ocasionan diferentes reacciones y diferentes respuestas por parte de los organismos. Y los factores dinámicos, que son los generadores de estas respuestas y estas reacciones, son estos cuatro: el ciclo de materiales, el flujo de energía, la diversidad y la sucesión. Ahora vamos a ver un poco más sobre las relaciones interespecíficas y las intraespecíficas. Primero, las interespecíficas. Bueno, estas relaciones nos están hablando de aquellas interacciones que se dan entre los individuos de diferentes especies. Y justamente su agente diferenciador es cuál es el choque, ¿no es cierto?, con el nicho ecológico, si lo mantienen o compiten por él. Ejemplos de esto están, por ejemplo, la competencia, un león y un guepardo. Por ejemplo, los dos son depredadores, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una competencia por quién se va a comer a la gacela o quién va a tener la presa, cuestiones así. El mutualismo, la abeja y la flor, en este caso, ambos son beneficiados, ¿no es cierto?, por la polinización, y la abejita puede, ¿no es cierto?, tener su miel y todo ello. El comensalismo es muy curioso porque tenemos, por ejemplo, el tiburón y la rémora. Ahí solamente se beneficia uno y el otro, pues, ni hay un perjuicio ni un beneficio real, normal. Entonces aquí la más beneficiada es la rémora, ¿no? A eso se le conoce como comensalismo. Parasitismo, ¿no? Ay, Dios mío, la tenia solitaria y el humano. Nosotros ya creo que sabemos el concepto de parasitismo, que uno de los dos se ve afectado y el otro se ve beneficiado. Y la depredación,
una especie se superpone, es decir, pues ataca o su nicho es justamente depredar a la otra especie, como el caso de una gacela y un león, ¿no? El león vendría a ser el depredador. Y las relaciones intraespecíficas que se dan entre los individuos de una misma especie pueden ser de tres tipos. Puede existir dominación social, es decir, hay una estratificación, una división, una segregación de grupos sociales de acuerdo a la influencia que ejercen sobre el resto de los grupos de la población. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, vemos que están socialmente muy bien segregados. Tenemos a la reina, a la obrera, a los zánganos. Entonces existe esta muy fuerte segregación, muy notoria, debido a esta dominación social, porque esa es la abeja reina la que básicamente se encarga no solo de parir, sino que de dirigir, ¿verdad? Es muy interesante. La jerarquía social es la estratificación o segregación de los individuos de acuerdo a la dominación que ejercen sobre el resto de los individuos. Es decir, en esta manera de segregación, esta jerarquía social, tenemos, ¿no es cierto?, como conocemos, un macho alfa que se encarga de dirigir a todos. Y hasta que él muera, no existe otro macho alfa. Recién, porque bueno, él es el más fuerte, él es el que tiene mejores habilidades, por el grupo ha sido seleccionado como macho alfa, pero tiene esta completa responsabilidad o dominio sobre la manada, ¿no? Y la territorialidad es algo que básicamente se centra en la delimitación y defensa de un área definida por el individuo o por el grupo para poder, bueno, como bien dice el nombre, marcar territorio, como los perritos, ¿no? Que marcan el territorio, pues ahí con la orina, entonces de esa manera el olor dice, ok, de aquí hasta aquí es mi parte y de aquí hasta allá pues eres libre, ¿no? Entonces estos son los tipos de relaciones intraespecíficas que existen entre los individuos de una misma especie. Ahora vamos a ver el punto número 3, que son los tipos de ecosistemas. Aquí tenemos una diversidad pero increíble. Por ejemplo, vamos a ver que existe, y lo voy a mencionar porque no lo vamos a ver tan a profundidad, pero existe incluso un ecosistema pues microbiano, ¿no? Aquí como en la foto, que puede vivir incluso dentro de nosotros. Muy interesante. Estos ecosistemas vamos a ir desarrollándolos a lo largo de la sesión. Tenemos que valorarlos y cuidarlos porque son muy importantes para mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, en general, en el planeta, en la naturaleza. Un dato curioso es que aproximadamente 100 trillones de bacterias conviven en simbiosis, es decir, empiezan una interacción en nuestro tracto intestinal. Increíble, siendo las productoras de vitamina C, B2, B5 y H las más abundantes. Entonces son parte del ejemplo que les mencionaba, ¿no es cierto?, de los ecosistemas microbianos. Interesante. Bien, estos son los ecosistemas que existen: el ecosistema terrestre, el acuático, el híbrido o mixto, porque es como una pequeña mezcolanza, ¿no?, entre el terrestre y el acuático. No hay una buena línea delimitadora entre ver cuál es cuál, entonces se han tomado esos ejemplos para poder ponerlos en un tipo específico de ecosistema, y el ecosistema artificial. Ahora, esos ecosistemas, si bien es cierto, son muy, muy interesantes, muy importantes. Vamos a ver los tres más, con los que tenemos más interacción, más importantes, siendo estos el terrestre, el acuático y el que hemos generado, ¿no?, el artificial. Vamos a ver. El ecosistema terrestre ocupa aproximadamente un 30% del territorio de nuestro planeta, pero en la actualidad, debido a diversos motivos, se encuentra en un proceso de extinción o disminución. ¿Y cuáles son estos? Miren, son 5. Son pocos, pero son muy importantes. Por ejemplo, los ecosistemas forestales, que son aquellos que abarcan la mayor parte de la biosfera y tienen dos subtipos: el bosque de frondosas y el bosque de coníferas. Los arbustivos, que también son conocidos como matorrales. Los herbáceos, que tienen una predominancia de las gramíneas, que son estas de aquí, que son las más representativas dentro de su flora. La tundra, que se encuentra muy cerca a los polos, a las zonas polares, es la razón por la cual tienen unas temperaturas muy bajas, y a pesar de que parece pues un ecosistema desértico con no mucha vegetación, en realidad son ricos en los microorganismos y las especies nativas del ecosistema. Y el desierto,
que bueno, nosotros ya sabemos que tiene una escasa flora y fauna, porque se encuentran en climas subtropicales y tropicales que, bueno, nos indican que tienen más altas temperaturas. Ahora, el ecosistema acuático. Aquí tenemos dos, que vendría a ser el marino y el de agua dulce. Los sistemas, evidentemente, los sistemas acuáticos más grandes de la Tierra son los ecosistemas marinos. Aquí también tenemos la mayor diversidad de especies acuáticas, tanto en animales, microorganismos, algas y plantas. Y según la Comuna, el ecosistema marino de la corriente de Humboldt es uno de los más productivos del mundo y le pertenece o abarca parte de nuestro país y de nuestro mar peruano. Así que miren ahí lo afortunados que somos. Ahora, en el agua dulce, si bien es cierto, es claro, de menor extensión territorial, es de crucial importancia para la supervivencia de los seres terrestres, porque del agua dulce, pues es que nosotros podemos alimentarnos, podemos hidratarnos, la necesitamos, es muy importante. Y en el ecosistema de agua dulce podemos encontrar a los lagos, a los ríos, a las lagunas, estanques, arroyos, humedales y manantiales. Muy interesante. Y muy importante aprender a cuidarlos, conocerlos y conservarlos. Ahora hablemos del ecosistema artificial. Bueno, el ecosistema en el que el hombre ha tenido protagonismo, ¿cierto? Aquí se diferencian dos muy importantes. Primero es el medio urbano y el otro es el medio rural. El medio urbano, con una definición un poco más geográfica, estamos hablando del paisaje que es propio del núcleo de las urbes o también denominadas ciudades, en las que hay un desarrollo principal en el sector de la economía, un secundario. Es decir, aquí se trabaja con la industria o brindando servicios. No, nosotros no producimos en el medio urbano, en las ciudades, necesariamente materia prima. Existe, sí, pero el medio urbano es básicamente industria y producción de servicios. Y cuenta con una densidad poblacional alta. Esta es una característica muy propia de los medios urbanos. Por ejemplo, Lima, que tiene aproximadamente 9.111.000 habitantes según el INEGI en el año 2019. Tenemos una densidad poblacional increíblemente grande. Y además recordemos que el tipo de ecosistema en que se encuentra nuestra ciudad es justamente uno desértico. Ahora, el medio rural, evidentemente, es opuesto al medio urbano, y aquí la principal actividad económica es la producción de la materia prima. Y bueno, también generalmente tiene una densidad poblacional menor, más baja que la del medio urbano. Bien, ahora los dejo con mi compañera Fernanda para que les explique un poquito más de los siguientes puntos que vamos a explicar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fernanda Ruiz Sanchelía. Es un gusto estar aquí y bueno, sí, continuando con la exposición de mi compañera, luego de ver ya todos los conceptos y tener ya los conceptos más claros, vamos a ver cómo es que estos, ¿no? Ya sea de forma natural o por algún estímulo. De hecho, los ecosistemas, como mencionó mi compañera, son muy dinámicos. En esta unidad vamos a ver factores que realizan los cambios y los tipos de contaminación. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. Gracias. ¿A qué se debe estos cambios? Un anterior, por favor. Gracias. Se debe a tal vez el cambio del uso del suelo. Nosotros cuando realizamos la ganadería solemos compactar el suelo. Otro factor, la contaminación, la cual luego vamos a profundizar un poco más. El cambio climático, algo que no podemos ser ciegos, lo sentimos, ¿no? El cambio de temperatura que hay debido a la contaminación. La explotación de recursos naturales. Nosotros pensamos que los recursos naturales son como unas frutas en una canasta, que podemos cogerlos cuando nosotros queramos, y no es así. Tenemos que cuidarlos y saber cuál es su límite. Y las especies invasoras. Esto ocurre por, de forma artificial, es decir, por la mano del hombre, que ponemos especies en sus hábitats que no corresponden. Y otro también, uno de los factores es que debido a la contaminación, cambio climático, estas especies al ya no estar en su ambiente, ¿no? Al cambiar su ambiente por la temperatura y otros factores más, estas tienen que emigrar. Y cuando llegan hacia otro ecosistema, tienen que luchar con estas especies oriundas de ese lugar, y pues ahí también se genera un cambio del ecosistema. Siguiente, por favor.
Entonces, hemos visto las diversas formas o factores de que puede ocasionar un cambio o dinamismo en los ecosistemas. Entonces, yo resalté la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio y o entorno, natural o artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan. ¿Qué significa esto? Son aquellos componentes que dañan ese ecosistema y hace que estos también generen un cambio, ¿no? Sea para bien o para mal. En este caso para el mal, porque los contaminantes dañan el ecosistema haciendo que los seres vivos que habitan ahí salgan perjudicados. Siguiente, por favor. Vamos a ver a continuación algunas causas de la contaminación. Por ejemplo, la tala excesiva de árboles es algo que siempre vemos en nuestra selva peruana. Emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera. La contaminación atmosférica, por ejemplo. Extracción, procesamiento de combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, ¿no? El parque automotor, que sabemos que es uno de los principales contaminantes en nuestra atmósfera. La producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por la gasolina o diésel, como había mencionado, uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, liberación de plásticos y objetos no biodegradables de espacios naturales. Aquí podemos observar, no sé si habrán escuchado sobre los microplásticos. De hecho, esto es a causa del desgaste de los plásticos debido a diferentes factores, eventos meteorológicos, tal vez físicos o químicos, ¿no? Y pues estos son muy peligrosos tanto para nosotros, como los humanos, nuestra salud, como también para los ecosistemas y aún más para los ecosistemas marinos, la cual sabemos que incluso hay islas de plásticos en nuestro mar. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los tipos de contaminación. De hecho, he tratado de recopilar 6. El primero es contaminación atmosférica. ¿Cómo es que se genera esto en nuestro hogar? ¿No? En algunos hogares de la sierra peruana, cuando usamos las cocinas, y por el monóxido de carbono, lamentablemente eso no solamente nos afecta a nosotros, sino también a nuestra atmósfera, ¿no? Las industrias, que vemos que la cantidad de humo que genera al momento de realizar sus actividades, lo del transporte, ¿no? El parque automotor que había mencionado, uno de los principales contaminantes de nuestra atmósfera, la agricultura, por los pesticidas, los residuos sólidos, ¿no? Tal vez una mala gestión de estos, y otras fuentes naturales, ¿no? Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Cuando hacen sus erupciones. La contaminación acuática. Bueno, aquí vemos los agentes patógenos cuando ya hay putrefacción, compuestos químicos orgánicos, en caso de pesticidas, desechos orgánicos, nuestros desechos, sustancias químicas inorgánicas, sedimentos o materiales suspendidos, sustancias radiactivas, ¿no? Es algo que más adelante vamos a ver, pero como les había comentado, ¿no? En el caso de los microplásticos es un mal que se está investigando poco a poco más, que creo que es muy importante, y pues contamina grandemente. Es uno de los vectores también transportadores de enfermedades. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos más: contaminación del suelo, el almacenamiento incorrecto de productos y o residuos de actividades industriales, ¿no? Es una mala gestión, la cual se hace a veces de los residuos sólidos, vertidos residuos incontrolados, ¿no? Lo que había mencionado, estos grandes basureros que tenemos, y también rellenos, vertidos incontrolados de aguas residuales, ¿no? Lamentablemente, a veces una mala gestión del gobierno no realiza las buenas conexiones, y pues estas personas que no tienen dónde botar sus aguas residuales lo tienen que hacer tal vez en el suelo, en el campo, ¿no? Y más adelante también vamos a ver que también en el agua. Contaminación acústica es algo que siempre vivimos: tráfico automovilístico, tráfico aéreo y obras de construcción, ¿no? ¿Quién no ha escuchado tal vez a su vecina hacer ruido cuando realiza alguna construcción de su segundo piso, ¿no? Hay ciertos niveles, estándares de calidad ambiental, la cual todos debemos respetar. Siguiente, por favor. Y aquí vemos dos últimos tipos de contaminación: la contaminación radioactiva, que se da por las sustancias radioactivas que se emiten a la atmósfera
por las centrales nucleares, ¿no? Durante su actividad, algo muy peligroso, en lo cual tenemos que tener bastante cuidado. Y la contaminación térmica, ¿no? El cambio climático. Esto se produce por el vertido de aguas de enfriamiento, vertido de aguas frías, deforestación y erosión de los suelos, causas naturales, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante conscientes porque esta contaminación térmica no solamente afecta a nosotros que nos morimos de calor, sino también a los diferentes ecosistemas. Como había mencionado mi compañera, algún cambio de ecosistema ocasiona el dinamismo, ¿no? Para bien o para mal. En este caso, en los polos, lamentablemente, el cambio climático está ocasionando que este ecosistema poco a poco se muera, ¿no? Y eso es un gran problema porque es parte de nuestra Tierra. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos visto cómo es que lamentablemente nuestras actividades contaminan el medio ambiente, cómo es que hay muchas cosas que hacer para recuperarlo. Entonces vamos a ver algunas soluciones o actos humanos que benefician a nuestro ecosistema que es el planeta. Vamos a ver en esta unidad acciones para cuidar el planeta, ecoaldeas y ecoturismo. Siguiente, por favor. Ya. En caso de la contaminación del aire, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Establecer y aplicar normas avanzadas para emisiones de los vehículos, ¿no? Ser más rigurosos en las secas de la contaminación ambiental, en caso del aire. Aumentar inversiones de energías renovables y eficiencia energética. Tenemos que ver la forma de utilizar estas energías renovables. Tenemos buenos lugares en Perú donde corre bastante el viento y podemos aplicar aquí estas grandes centrales. Proteger y restaurar los ecosistemas para evitar la erosión de incendios y las tormentas de polvo. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra cultura andina, cuando a veces el campesino tiene su chacra y tiene que sacar la maleza, lamentablemente tiene que quemarla. Al quemar, a veces por no estar tal vez pendiente de hasta dónde va a llegar este fuego, ocurren los incendios forestales, ¿no? Y pues ocasionan grandes pérdidas de hectáreas de bosque. Entonces hay que ver la forma de poder ayudarlos y pues también nosotros proteger a los grandes bosques que tenemos para poder respirar. Reducir las emisiones de metano y amonio presentes en la agricultura, claro, estos dados por los diferentes pesticidas que se usan. Designar amplios espacios de áreas verdes en nuestra zona urbana, como explicó mi compañera. Son grandes zonas urbanas las que tenemos alrededor de nuestra ciudad, de nuestro planeta. Entonces hay diferentes formas. Algunos arquitectos sí están aplicando la cual es los jardines, ¿no? De forma vertical, la cual también ayuda a poder contrarrestar esta contaminación atmosférica. Y mejorar esas actividades gubernamentales, ¿no? Como había mencionado, sacar proyectos de ley, normas que sean más rigurosas para cuidar nuestro ambiente. Siguiente, por favor. En caso de la contaminación del agua, podemos ver algunas acciones para evitar esta. Por ejemplo, aumentar el tratamiento de reciclaje y reutilización de las aguas residuales. Algo que tal vez no hacemos mucho aquí, pero en Europa ya se está realizando, ¿no? Entonces, eso es una buena acción que podemos complementar. Tenemos muchos ingenieros ambientales, industriales, etcétera, la cual podrían formar estos planes. Implementar y mejorar los sistemas de vigilancia de calidad y de cantidad de las aguas. El hecho de que tú pagues dinero por el servicio de agua no significa que malgastes el agua. Es muy importante. Puedes dejar a muchas comunidades sin agua y escasean. Entonces tenemos que ser más conscientes de nuestro uso. Y pues universalizar el acceso al agua potable y el saneamiento. Gracias al cuidado que se le da al agua, podemos hacer que muchas familias tengan este recurso. Y pues también el saneamiento, que es muy importante. Así podemos evitar, como había mencionado anteriormente, que algunas personas de los pueblos, o tal vez que no tienen este recurso, pues depositen sus aguas residuales en ríos, en el mar, ¿no? Y es ahí donde también podemos aplicar lo que había mencionado en el primer punto, ¿no? El tratamiento de reciclaje de estas aguas residuales. Siguiente, por favor. Para ver algunas ideas para contrarrestar la contaminación del suelo, pues dejar de usar tal vez los plaguicidas, ¿no?
hay otras formas de poder controlar estas plagas, con los mismos insectos incluso, ¿no? Que ayudan a controlar las plagas. También reducir los contaminantes de metales pesados, las mineras, tener más fiscalización, ¿no? Y también que éstas respeten la cultura y el cuidado de la tierra. Algo muy importante, estos metales pesados no solamente dañan al suelo, sino también a grandes cuerpos de agua. La rehabilitación de los sitios contaminados, ¿no? Como había mencionado, las mineras a su paso ya nos dan los metales, qué bien, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué viene después? ¿Quién fiscaliza eso? Tenemos que ser muy conscientes y estar muy atentos con los pueblos que tienen esta riqueza mineral y fiscalizar el adecuado cumplimiento de las reglas y IECAS. Invertir en la vigilancia sistemática, como había mencionado, y pues ver a largo plazo las clausuras de estas plantas industriales, cómo es que se debe realizar correctamente para que no deje daño a su paso. Siguiente, por favor. Ya para ver la parte de qué otras alternativas tenemos a las ecoaldeas. Las ecoaldeas, de hecho, son lugares en donde el fin es poder vivir de forma sostenible con su entorno. Es muy bonita la idea que tienen estas ecoaldeas. De hecho, ya hay en muchos países. Entre estas ecoaldeas pueden vivir de 50 a 250 personas aproximadamente. Y pues tienen algunas características. Por ejemplo, aprovechar los recursos naturales. No verlo como una canasta de frutos, como había mencionado al inicio de mi exposición, sino ver que esto es algo precioso, lo cual tenemos que cuidar y vivir con el entorno, ¿no? Otro, rehabilitar el entorno. Si es que tenemos un lugar dañado cerca de nuestro lugar, pues conservarlo, ayudarlo a rehabilitarse para que aún así exista en nuestro ecosistema. Educar a la ciudadanía. De hecho, estos espacios también realizan educación ambiental, la cual brindan charlas de cómo ser armoniosos con nuestro ambiente y vivir en él. Mejorar la convivencia. ¿Cómo así? Estas ecoaldeas, al ser de poca población, tienen reuniones muy seguidas en donde hablan sobre sus experiencias de vida y cómo es que pueden mejorar la forma de vivir armoniosamente con el medio ambiente, con el medio, ¿no? Entonces, esa es una forma de también mejorar la convivencia, ya que hay comunicación entre los habitantes. Y pues por último, la economía responsable, ¿no? Si es que voy a tener un cultivo, una chacra, pues no voy a usar fertilizantes porque sé que eso va a contaminar. Si voy a echar agua, pues cultivar también el agua y pues usar lo necesario, ¿no? Entonces estas ecoaldeas hacen que las personas aprendan a vivir de forma más sostenible con su medio. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, tenemos el ecoturismo. El ecoturismo es el turismo, pero se expresa en diferentes, ¿no?, versiones. Por ejemplo, puedes ir en bicicleta, visitar un lugar, puedes convivir con algunas aldeas, pero todas estas expresiones tienen un fin, la cual es respetar la naturaleza, ¿no? Tenemos aquí algunas características. Respeta la flora y fauna de los destinos turísticos sin alterar ningún modo de ecosistema en que se desarrollen. Por ejemplo, ¿no?, respetar la vida que existe cuando tú vas caminando o vas haciendo el turismo, ¿no? Y pues tratar también de conservarla, como dice en el segundo punto. Conservar y mejorar las condiciones de vida, la cultura y las tradiciones locales en las comunidades rurales. Por ejemplo, ¿no?, si yo sé que esta comunidad tiene cierta cultura, pues debo respetarla. No puedo ir en contra de. Todos somos diferentes, esa es la riqueza de nuestro mundo, y es por eso que también debemos respetarla y conservarla, así como también estos lugares y la naturaleza. Otra característica, transmite conocimiento sobre la naturaleza y los seres vivos que las conforman. Claro que sí, y también sobre la cultura. Al tú conocer estas comunidades, no solamente aprendes acerca de su cultura, sino también de su forma de vida, de cómo ellos respetan la naturaleza y cómo es parte de ellos. Y pues por último, atrae fondos económicos. Como cualquier actividad económica, el turismo también, ¿no?, necesita recaudar esos fondos para que se mantenga esta actividad económica. De hecho, ya se está realizando
más lugares de ecoturismo, la cual es muy bueno para nosotros y también para nuestro planeta. Y bueno, esa sería toda la exposición. Estamos muy agradecidas de estar en esta oportunidad con ustedes. Nosotros somos de la comunidad ambiental molinera. Si gustan pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Estoy a disposición, ¿no? Pues, sabemos que en las últimas décadas se ha acelerado el porcentaje de extinción de especies, de hábitats, de ecosistemas, razón por la cual es de vital importancia generar conciencia, pues, ¿no?, en la población dentro de nuestra sociedad para la conservación de la flora y de nuestra fauna peruana. Exacto, es muy importante el conservar a nuestras especies, ¿no? Oriundas del Perú también. A veces vienen otras especies y pues aquí hacen la lucha entre estas y pues tenemos que ver la forma de recuperarlas, de hacer que respetar cada uno de nosotros, respetar nuestro ecosistema y también ver la forma de hacer proyectos, ¿no? Hace poco se veía el acuerdo de Escazú, lamentablemente no se ha sido aprobado aquí en Perú, pero hay que ver la forma de que estas personas que defienden la naturaleza sean también respetadas y pues nosotros también podamos defenderlas. Así es, y secundando lo que dice mi compañera, creo que es muy importante, además de generar información, que realmente las personas interioricen la importancia de los ecosistemas y otros temas que también se van a tocar a lo largo de esta semana, como por ejemplo la contaminación y cosas del estilo. Porque al final, querrámoslo o no, nos van a afectar en la salud, de manera visual, auditiva, como sea, estamos relacionados y tenemos que entender que somos uno con la naturaleza y tenemos que respetar nuestro medio. Y bueno, yo creo que esos serían los puntos esenciales de lo que tratamos de transmitir con estas charlas tan educativas y estamos muy contentos de haber sido partícipes de estas charlas tan lindas. Muchas gracias por la invitación y ha sido realmente un gusto. De mi parte, muchas gracias, ha sido todo y espero que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias. Muchas gracias, Robert. Yeah.